Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el quinto ejercicio. En el video anterior nos quedamos imprimiendo esto por consola. Em, Esto solamente es de ayuda, ya que al momento de que agreguemos un dato, lo vamos a ir viendo en la consola de aquí del IDE. Bueno, antes de seguir, vamos a agregar una nueva clase que sería acá en el package controlador. Le damos en New, luego en Java Class. Y por didáctica voy a nombrarlo como registrar cont. Que cont me refiero al controlador, entonces por eso sí lo voy a dejar indicado. Le doy aquí en finalizar. Voy a borrar estos comentarios. Entonces aquí en esta clase lo que vamos a hacer primero es implementar un escuchador. Esto va a servir para los botones. Vamos a verificar acá. Em, Tenemos dos botones, el de registrar y el de ver registros. Para que estos puedan tener acceso, entonces vamos a implementar el Action Listener. Otra cosa que voy a implementar acá en este frame va a ser aquí donde dice Other Components. Voy a agregar un JOption Pane para mostrar algún mensaje, que es cuando sea necesario. Entonces aquí le doy en cambiar variable. Voy a ponerle JOption Pane, JOP, mensaje. Le damos en OK. Y también otra cosa que voy a hacer es cambiarle la propiedad, bueno, el modificador de privado a público. Y listo. Para poder acceder a él desde la clase que vamos a tener ahora. Bueno, lo primero, como les comentaba, es implementar implements acción listener. Marca un error porque lo que pide es que implementemos todos los métodos abstractos. Le damos aquí en clic y nos va a implementar esto. Voy a borrar esta línea y quedaría de esta manera. Bueno, esto aún no lo vamos a utilizar. Solo voy a comentar acá. Método y listo. Bien, ahora voy a crear objetos de los que voy a utilizar en esta clase. El primero va a ser el frameform que se llama, que son los que están acá, el frameform que se llama registrar. Lo voy a llamar como ventana registrar. Va a ser igual a new frm registrar. Aquí no hay que olvidar importarlo, aquí lo hizo automáticamente, pero si a usted no se los hace, no olviden importarlos. Voy a hacer lo mismo con con la otra ventana que se llama registros. Ventana registros. Sería igual a new frm registros. Voy a crear también otro objeto que va a ser tipo registro bo, no, es datos bo y voy a ponerle de bo. Esto es lo que está en la carpeta modelo, es un objeto de la clase que está en la carpeta modelo, solo para recordarlo. También vamos a un objeto de tipo datos DAO. DAO. Vemos que este solo es el nombre, DBO y DDAO solo es el nombre. Datos. Bueno, aquí no sé por qué está dando este error, si ya lo había importado. Vamos a borrar esto. Después lo voy a editar. También otro objeto que voy a crear, bueno, va a ser un arreglo de tipos
Datos de O, hacer un arreglo, lo voy a llamar datos, va a ser igual a new datos y de tamaño 10. Listo. Eh, bueno, ahora lo que voy a hacer es el constructor para poder inicializar estos objetos que acabo de crear. Entonces lo hacemos como lo hemos hecho anteriormente, que sería public registrar cont. Vemos que es el nombre de la clase y le pasamos por parámetros estos objetos que acabamos de crear. Bueno, los que necesitemos inicializar cada vez que se mande a llamar esta clase, ¿verdad? Entonces yo voy a agregar todos. Los pueden escribir, pero yo para que sea un poquito más rápido los voy a ir copiando y pegando. Lo importante es saber qué es lo que queremos hacer acá, ¿verdad? Entonces copio este. No olvidar separarlos siempre por comas. Y los iniciamos. Punto ventana estar es igual. Es igual a v registros. Video es igual a punto de DAO es igual a de DAO. Punto datos es igual a datos. Y listo. Algo que también hay que iniciar acá en el constructor son los botones, o bueno, las acciones que le vamos a dar a los botones. Entonces, como les había mostrado, aquí tenemos, bueno, en la ventana registrar tenemos dos. Vamos a darles acción, ¿verdad? Entonces sería v registrar, que es donde están los botones, la ventana registrar, punto, accedemos a los botones. El primero se llama btn registrar, punto, add action listener. Y colocamos como parámetro this. Lo mismo con el otro botón que sería en la ventana registrar btn ver punto add action listener. Con esto logramos que cada vez que le demos clic, entonces podemos darle acción al botón. Bueno, el programa va a escuchar la acción de este botón, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es que al presionar el botón me pueda registrar los datos. Esto ya es fuera del constructor, entonces nos salimos y creamos un método. En este caso, hacer un método privado, private, void, no me va a retornar nada, que se va a llamar registrar. Bueno, entonces, ¿cómo logramos registrar los datos? Vamos a tomar los que el usuario ingrese por teclado en los campos correspondientes. Entonces sería dbo.set nombre. Vamos a setear el nombre utilizando los métodos getter y setter que tenemos acá, donde declaramos nuestros atributos. Entonces vamos a setear ese nombre. Nos dirigimos en la ventana registrar, punto, en el campo txt nombre, tomamos ese texto con get text y listo. Hacemos lo mismo con el apellido, seteamos el apellido, nos vamos a la ventana registrar, vamos al campo txt apellido, tomamos el texto que el usuario ingrese y listo. Lo mismo hacemos con el cargo, seteamos el cargo, nos vamos a la ventana registrar punto txt al campo de texto que se llama cargo y tomamos el texto get text. Pero rápidamente, ¿qué hicimos acá? Recordemos que la palabra set es para setear o para cambiar el valor de un dato que nosotros declaramos acá, que sería este, set
seteamos el nombre utilizando los métodos set. Em, Luego en la ventana registrar tenemos estos campos. Entonces lo que el usuario ingrese lo vamos a obtener del campo de texto. Obtenemos el texto y listo. Entonces ya seteamos el valor. Em, y por último vamos a acceder con el objeto de DAO, que es el objeto de la clase de datos DAO. Y aquí recordemos que declaramos un método que se llama insertar. Entonces aquí lo vamos a utilizar. Entonces de DAO ponemos un método insertar. ¿Y qué es lo que pide este método? Pide un objeto de tipo dato, de tipo veo, perdón, y también pide un objeto, un arreglo de tipo veo también. Y es lo que nosotros estamos pasando acá. Como aquí ya llenamos este objeto con los datos, le pasamos el objeto entero y también le pasamos el arreglo, que es el que nosotros declaramos acá, que es de tipo veo. Espero que haya quedado claro. Voy a declarar esto también otro método que va a ser privado, que no va a retornar nada y este me va a servir para vaciar eh, los campos de texto. No lo voy a utilizar a primeras para que veamos qué es lo que hace, pero esto es que cada vez que le demos clic al botón, para que los datos no se queden en línea, sino que limpie esos campos y para que podamos eh, colocar nuevamente otros datos, ¿verdad? Para que sea más amigable. Entonces vamos a la ventana registrar punto al campo de texto que se llama nombre punto, seteamos el texto, o sea, le vamos a cambiar lo que tenga en ese momento por un campo, bueno, por nada, ¿verdad? Para que esté vacío. Otra vez con el campo de apellido punto, seteamos el texto que tenga en ese momento por algo vacío. También con el campo de texto cargo, entonces seteamos el texto. Cuando digo seteamos es que cambiamos el valor que tenga en ese momento. Em, y listo. Vamos a también a crear otro método que va a ser privado y este sí va a tener un retorno, va a ser de tipo boolean. Vamos a validar vacíos. Esto es para que, por ejemplo, si el usuario quiere registrar un dato, pero no ha puesto, por ejemplo, el nombre o el apellido o no ha puesto nada, entonces no llene o no registre ningún dato. Entonces, esto lo hacemos, vamos a utilizar un condicional que diga, aquí vamos a retornar un false, que nos quite este error. Un error ahora, hay otro error, pero es porque no hemos terminado de escribir acá. Entonces ponemos, sí, es diferente, o sea, diferente. La ventana registrar punto en la parte del txt nombre punto get text. Obtenemos el texto y si es diferente de vacío, lo que estoy diciendo es que en la ventana registrar el campo de texto nombre, al obtener el texto es vacío, eso es lo que dice esta línea. Pero con esto lo estoy negando. Entonces, si es diferente de vacío, vamos a retornar un true. Return true. Y me faltan otros campos. También recordemos que tenemos los otros campos, que es el de cargo y el de apellido. Entonces voy a copiar esto. Acá. Apellido. También xt cargo. Entonces, si estos campos no están vacíos, voy a retornar un true. ¿Y cómo voy a utilizar esto? Ahora sí, vamos a hacer uso de los botones. Voy a borrar esta línea. Por ejemplo, si, recordemos que esto lo hicimos en el video anterior, si e.getSource, o sea, si estamos presionando el botón, bueno, si e.getSource es igual a ventana registrar.btn registrar,
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si validar vacíos, que es el método que acabamos de crear, es igual a true, eso quiere decir que todos los campos están llenos. Entonces vamos a registrar datos. Registrar datos, que este es el otro método que creamos acá arriba. ¿Ok? Entonces, de lo contrario, no, aquí está el if else. Si no, bueno, de lo contrario, this. En la ventana registrar punto .jOptionPaint, no guardé los cambios. Pueden guardar los cambios siempre para poder acceder a los componentes que hemos creado, ¿verdad? Ahí está. JOptionPaint, que es el mensaje. Show message dialog. Bueno, entonces dice, si de lo contrario en la ventana registrar vamos a mostrar un mensaje que va a ser tiene todos los campos. Listo, creo que con esto ya estaría, podemos probar el programa. Entonces, bueno, aquí terminamos. Em, Nos vamos al método main de nuestro programa. Vamos a crear objetos. Para ahorrar tiempo voy a copiarlos de acá. Recordemos que aquí acá tenemos que declarar todos los objetos que vamos a utilizar. Entonces, es por eso que estoy creando estos. Aquí también vamos a llamar a la ventana principal que se va a ver a registrar, cuando iniciemos el programa. Entonces, en la ventana registrar punto sea set visible va a ser verdadero. O sea que cuando la ponemos en visible, también la ventana registrar punto set location. Vamos a colocarla set location 32 va a ser, le vamos a colocar null para que esté en el centro. Y también la ventana registrar punto set va a ser para que le ponemos false para que no se pueda cambiar el tamaño. Y creo que eso sería todo. Vamos a probar. Bueno, antes de probar, estaba olvidando algo. También vamos a crear un objeto. Registrar cont. Recont. Esto es porque si no, pues no va a funcionar el controlador. Hay que crear el objeto también. Entonces sería registrar cont. Y este va a pedir parámetros, ¿verdad? Que son los objetos que acabamos de crear. Y el IDE pues lo llena automáticamente, pero veamos que es la ventana de registrar, la ventana de registros, el objeto de BO, de datos DAO, datos BO, también el objeto de datos DAO y un arreglo. Entonces acá ya estamos creando el objeto. También otra cosa que había olvidado llamar acá es el this. Con el objeto DAO. Recordemos aquí hay un método de imprimir que es para que veamos en consola. Y hacemos esto. Esta línea fue la que acabo de agregar. Al momento de registrar los datos, que se muestren en la consola. Y ahora sí, creo que ya guardamos y vamos a probar. Bueno, nos damos acá en Play. Y como vemos, pues la ventana se abre en el centro. Vamos a rellenar los datos. Por ejemplo, aquí va a ser Luis Pérez, cargo gerente. Y vamos a darle registrar. Como vemos acá en la consola, pues nos registra el dato, ¿verdad? Entonces vamos a registrar otro. Si se dan cuenta acá, los campos quedaron vacíos, quedaron llenos. Entonces tengo que borrar
escribir otro nombre. López, gente. Le damos en registrar y listo. Acá nos está agregando al arreglo los datos. Luis, apellido Pérez, cargo gerente. María, apellido López, cargo subgerente. Listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregar otro método porque, bueno, algo que no les mostré es que todavía acá no estamos haciendo nada con este botón porque no lo hemos configurado. Vamos a agregar estos datos que vamos a registrar, los vamos a agregar a una tabla para poder visualizarlos. Aunque esto lo voy a hacer en otra parte, en otro video, porque para que no sea, para no confundirlos y para que sea un poco más ordenado. Entonces, lo vamos a agregar en otro video, para que no sea muy largo este también. Entonces, allá los vemos.